¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Soy Mónica Maruri y hoy nuestra invitada es Susana Araujo. Ella es educadora, ha sido educadora desde los niños más pequeños hasta la universidad, pasando por educación media, bachillerato, y nos cuenta lo que me parece interesante, que empezó como profesora de música en preescolar. Ella tiene mucha experiencia en editoriales para el sistema educativo, pero también literatura para niños, y actualmente es la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Evaluación, que evalúa los aprendizajes, evalúa a los docentes, evalúa todo el proceso del Ministerio de Educación del Ecuador. Nos cuenta Susana en la entrevista que la evaluación es muy importante para poder marcar un rumbo y establecer una brújula respecto a los aprendizajes más importantes y a las políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de la educación en el país. Pero no les digo más, escuchemos la entrevista con Susana Araujo, actual directora ejecutiva del Instituto Nacional de Evaluación INEVAL. Querida Susana Araujo, Susi querida, bienvenida a este podcast que se llama Buenas Razones para Conversar. Y estar contigo es una buena razón para conversar. Hola Mónica, qué gusto estar contigo conversando en este encuentro con un título tan sugerente como Buenas Razones para Conversar. Y me encantaría pues poder dialogar de temas de evaluación y de educación que son los que a mí me apasionan. Así es. Y probablemente por eso la primera pregunta es respecto al Instituto Nacional de Evaluación que tú diriges desde hace 2 años y del que los ecuatorianos interesados en la educación del país deberíamos estar muy pendientes. Cuéntame un poco qué tan independiente del Ministerio de Educación, porque eso de ser juez y parte no siempre es bueno. ¿Cuál es exactamente la situación de INEVAL en el Ecuador? Así es, Mónica. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es una entidad autónoma con independencia técnica, jurídica, administrativa. Nosotros no somos parte del Ministerio de Educación, tenemos un fondo que nos da el gobierno nacional, obviamente, tanto de gasto corriente como proyecto de inversión. Yo creo que es importante, como tú dices, él puede llegar a ser juez y parte y de hecho lo que tú dices a veces se lo ha vivido en otros países. El instituto se creó, está dentro del reglamento de la ley de educación, donde está supeditado por una junta directiva, cuyo representante o cuyo presidente de la junta es un delegado del presidente de la República. Hay un representante de la Secretaría Nacional de Planificación, uno de las NECID y un representante del Ministerio de Educación con voz pero sin voto. De tal manera que al ser esta instancia máxima la que cada 3 meses presenta los resultados de las acciones realizadas, nos permite ir avanzando, ir mirando los procesos y dando los resultados que definitivamente son los que salen, que no pueden ser, entre comillas, podemos decir, un poco acomodados a una situación o una necesidad, sino que son enteramente transparentes. Y eso creo que es digno, Mónica, de resaltar, porque tenemos la posibilidad de estar en una evaluación que es del ERCE de UNESCO. Somos 18 países de América Latina, de Centroamérica y de Sudamérica, y de los 18 solamente tres instancias somos independientes, de 3 países. El resto son dependencias o que están supeditados a los ministerios de educación. Yo creo que esto es muy valioso porque nos ha posibilitado intercambiar ideas y ver que los resultados son mucho mejores que los que pueden darse cuando puede llegar a ser juez y parte. Y yo me ponía a pensar que qué importante es que podamos nosotros tener esa autonomía. Si bien es cierto, tenemos una relación estrecha con el Ministerio de Educación, donde el objetivo es dar los resultados al Ministerio de Educación y la misión es que con estos resultados el Ministerio de Educación establezca planes de acción, mejoras para la política pública. Ese sería como el ideal y el objetivo principal que tiene el INEVAL: entregar resultados confiables, pertinentes, transparentes a la comunidad, al padre de familia de a pie, al rector del colegio de Uyumbicho
Y aquí algún rato te comentaré quizás en la discusión cómo ven los padres, los profesores y los estudiantes del tema de evaluación, que puede ser súper interesante ver cómo son las miradas desde de los diferentes actores educativos. Probablemente te suene muy sencilla la pregunta, pero es indispensable porque hay muchas personas que escuchan este podcast. La evaluación muy a menudo, todo tipo de evaluación, puede ser vista con malos ojos. Van a venir a encontrar lo que estoy haciendo mal. Hay otros que conocemos o que conocen sobre evaluación y dicen, bueno, es que la evaluación es necesaria justamente para a partir de ella pensar política pública y mejorar la calidad de la educación o mejorar muchas cosas. ¿Por qué es tan importante en nuestros países? El tema de evaluación es un tema largamente discutido y muchas veces se pensaba que la evaluación era un proceso que se da al final. Y lamentablemente todavía hay ciertos grupos de personas que piensan que la evaluación se la hace al final, cuando ya, entre comillas, el estudiante aprendió o estudió, cuando en definitiva lo que se pretende o lo que pretendemos los educadores que creemos que es la evaluación, un proceso en constante caminar. Desde que tú haces una autoevaluación o una evaluación diagnóstica, luego trabajas una evaluación formativa a lo largo de todo el proceso y concluyes con una evaluación sumativa. Es decir, este no es un elemento que se cierra a un final del ciclo, sino que debe estar presente en todo el momento educativo. El hecho de que el temor, cuando nos decían prueba, nosotros nos moríamos del susto porque decíamos, Dios mío. Entonces, ha habido una serie de movimientos, de transformaciones. Lo que creemos, y muchos de los que pasamos de cierta edad creíamos que la evaluación se hacía al final, cuando en realidad, si no se evalúa, ¿cómo se mejora? Como docentes, si no evaluamos, ¿cómo sabemos qué tanto están nuestros estudiantes aprendiendo, asimilando lo que estamos diciendo? Si nosotros como maestros, digamos, por ejemplo, hacemos una evaluación y nos damos cuenta de algo tan sencillo como encontrar que la pregunta número 3 la hizo el 80% de estudiantes, se equivocó, llamémoslo así, entre comillas. ¿Qué significará quizás? Que ellos, hipótesis, quizás la pregunta no está lo suficientemente clara, no es lo suficientemente explícita. Entonces, también como educador me permite a mí entender cómo está el proceso de evaluación. Y como dicen, es evaluar para mejorar, no para castigar, no como un acto punitivo. A veces a mí me ha pasado, íbamos a visualizar cómo estaban haciéndose las evaluaciones en territorio. Yo estaba esperando que salgan a los niños para preguntarles, le digo, ¿qué te pareció? ¿Cómo estuvo? Estuvo fácil, profe, le digo, ¿te resultó fácil? Dice, sí, lo que pasa es que la profe nos hizo repasar como un mes más o menos. ¿Cómo le digo, repasaron? Dice, sí, es que como dijeron que íbamos a dar las pruebas, teníamos que sacar bien, entonces nos hizo repasar. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué pasa con ese docente? ¿Qué pasa con ese rector que le dijo, señor profesor, usted hágale repasar al niño porque tiene que sacar buenas notas? Así No es. estamos en ese momento haciendo un diagnóstico real de lo que está pasando. La evaluación debe justamente ser ese termómetro, no para el calentadito de la semana anterior o del día anterior, sino de saber qué tenemos que mejorar porque los resultados no son buenos. Entonces, el tema de evaluación sí es un tema largamente discutido, pero un poco sintetizando la idea es evaluamos para justamente encontrar las rutas, los caminos de dónde tengo que mejorar. El INEVAL, una vez que hace las evaluaciones, cuando presenta los resultados, lo hacemos de tal manera que obviamente lo pueden entender los académicos, los estadistas, pero sobre todo lo que creemos es que debe entender todas las personas y por eso es que establecemos en qué debemos mejorar y en qué estamos bien. Dos preguntas que son muy Dos preguntas sencillas, muy importantes. Ajá. pero que decimos, ok, si nosotros nos fundamentamos como INEVAL en los estándares de aprendizaje que el Ministerio de Educación establece, no hay pierde. Nuestras ítems, nuestras preguntas, nuestros reactivos son fundamentados en ese currículo. Y sobre ese currículo nos damos cuenta que quizás, por ejemplo, por poner un caso concreto, nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros hijos, tienen una comprensión bastante, pasan el nivel mínimo de competencia en una comprensión lectora literal. Saben quién es el personaje, dónde se ubica la escena, qué fue lo que le dijo el uno al otro, pero cuando ya vamos a otro nivel de comprensión lectora, como puede ser el inferir o el hacer una comprensión crítica, es cuando comenzamos a caer en resultados. ¿Por qué?
porque estamos acostumbrados los profesores que somos de lengua, de que tiene que saberse de memoria el libro y tiene que leer. Yo fui un ejemplo de eso. Cuando yo fui profesor en mis primeros años, yo decía, yo soy la capa, me tengo que leer el libro y voy a ver la pregunta más rebuscada, porque ¿cómo es posible que ese niño que no leyó, ese joven que no leyó, tenga la misma nota que sí leyó? Entonces me buscaba las preguntas. ¿Y qué es lo que yo, y ahora en retrospectiva, qué es lo que yo hacía? Creérmela muy, y posiblemente ese estudiante que sí leyó, pero que no tiene la cuestión del detalle, De la puede retentiva haber en el sacado detalle. el Ajá. detalle y tocó una nota mal. ¿Y cómo se le pudo haber motivado? O quizás cómo lo desmotivé, porque lo que yo estaba haciendo era que reproduzcan tal cual lo que el libro decía. Entonces, creo que estos ejercicios a nosotros nos permiten establecer y medir en dónde hay que ir reforzando y colocando la puntilla para poder hacer acciones específicas. Te toco el tema de la evaluación docente, que me imagino que también está a cargo del INEVAL y que en este país, y creo que en la región, porque seguro en tus reuniones con los diferentes institutos de evaluación educativa notas que en muchos países hay resistencia a la evaluación docente, hay mucho celo. Inclusive recuerdo alguna vez haber escuchado en alguna provincia en que se filtraba la evaluación y había que cerrar toda la investigación porque se filtraba y los profesores se pasaban por decir las respuestas. La evaluación docente, ¿de qué manera se hace en este país? ¿Cuáles han sido las fallas y justamente las mejoras? ¿Y cuál es el fin? ¿Para qué evalúa a los docentes? Sí, un tema súper apasionante el saber que vamos a evaluar a nuestros maestros inicialmente, como tú decías, ¿para qué? Junto con el Ministerio de Educación se planteó hacer la evaluación para ingreso al magisterio. Se necesitaban cubrir una serie de vacantes y se abrieron la convocatoria a 13 figuras profesionales o 13 especialidades, desde bachillerato general, bachillerato técnico. Se presentaron un poco más de 60.000 aspirantes al ingreso al magisterio. Pasaron primero con una prueba psicológica que la tomó el ministerio y nosotros entramos a evaluar conocimientos disciplinares de la materia, pedagógicos, digitales y de habilidades, también de alguna manera las principales habilidades. Hicimos unas capacitaciones vía Zoom donde tuvimos más de 100.000 vistas y pensábamos y decíamos, es un tema, si se están 57 y 100.000 se inscribieron, es probablemente porque hay mucho interés también de saber qué pasa cuando se les evalúa a los maestros, cómo se les evalúa, qué se toma en cuenta. Pero fíjate lo que nos sucedió. Se hizo en línea con toda la tecnología de que si tú veías una sombra atrás, si veías, se te apagaba el computador, o sea, toda una cuestión tecnológica para que tú puedas hacerlo justo en el último partido que lamentablemente se dio que jugaba el Ecuador. Uh -huh. Primera situación, que cómo es posible que no Ah, habíamos llegado, o sea, lo organizamos con 2 meses de anticipación. Sin embargo, se hizo la prueba y llegó una serie de reclamos de que fueran las pruebas muy difíciles y demás. Dijimos que nos demuestren y que nos den los ejemplos de cuáles fueron las preguntas que resulta que no eran de su especialidad. Y el asunto era que eran preguntas, voy a poner el caso concreto, los estados de la materia. Entonces, si un profesor de educación general básica no sabe lo que yo recuerdo cuando era niña, estudiaba sólido, líquido, gaseoso, y piensan que son áreas de ciencias naturales que un profesor de educación básica no debería saber. Esto que te estoy mencionando, lo dije en la asamblea porque nos mandaron a llamar de los gremios de docentes, de 2 gremios de docentes, indicando que teníamos que rever el tema de la complejidad de las preguntas. Entonces yo fui muy firme, Mónica, en el mencionar a la Comisión de Educación que lo que nosotros tenemos que hacer no es bajar el nivel de no conocimientos bajar que la debe vara. tener. Debemos mantener al menos una mínima y cada vez irla levantando. Si ellos van a ser docentes de estudiantes, que los chicos ahora con el Internet saben muchísimo más en muchas cosas que nosotros los que somos más grandes, ¿cómo vamos a pensar de que por, entre comillas, hacer que ingresen los maestros, como tú dices, bajar la vara y demás? Necesitamos profesores de excelencia, que dominen su materia, que trabajen muy bien en el desarrollo de habilidades. Entonces, ahí hay un tema se tienen que hacer 2 evaluaciones
Una para saber los maestros que están en ejercicio de sus labores actualmente, cómo están en aprendizaje, un tipo de evaluación, y otro tipo de evaluación aquellos que quieran ascender de Que quieran escalafón. ascender en escalafón. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ahora actualmente estamos visualizando en el nuevo modelo de evaluación docente? Que es incluir un componente que es complejo porque demanda hacer un proceso de ir al territorio, pero es hacer una verificación en aula. ¿Cómo está trabajando el docente? Claro, es mucho más costoso. Totalmente, o sea, estamos hablando de que es un recurso un alto porque hay que ir una persona, pero creemos que debemos llegar a eso si queremos evaluar realmente al docente. Porque si yo te evalúo a ti o el rector le evalúa, ¿de qué manera uno puede saber qué es objetivo en la evaluación? Entonces, una de las áreas que nosotros tenemos es justamente dentro de la misión y visión del INEVAL es hacer una evaluación a los docentes, pero también trabajo hay mucho, hay que hacer evaluaciones a todos los actores del sistema educativo. Entonces, no solamente son docentes, digamos, de las materias, sino también todos aquellos que acompañan el quehacer educativo. Hoy estamos en Buenas Razones para conversar con Susana Araujo, educadora con mucha trayectoria, ahora directora ejecutiva del Instituto Nacional de Evaluación. Aprendemos en esta entrevista que las evaluaciones que se hacen a los estudiantes, tanto la prueba PISA, que se hace en 90 países del mundo y que nos ayuda a comprender las habilidades en relación a esos 90 países, además de que ella participa en la red de institutos que hacen investigación en la región, y los institutos que son totalmente independientes del Ministerio de Educación del país son solo 3 en toda la región y uno de ellos es el de Ecuador. Ella nos explica lo importante que es que no solo se evalúan en estas pruebas contenidos, sino también procedimientos, actitudes, habilidades socioemocionales y factores asociados. Sigamos escuchando a Susana Araujo. Tal vez o probablemente un trabajo muy importante que hay que hacer en general, y me llama mucho la atención efectivamente lo que dices de querer bajar la vara para que entren más docentes, cuando en realidad como país, si seguimos repitiendo que la educación es lo que nos va a ayudar a desarrollarnos, necesitas cada vez mejores docentes, mejor formados, con mejores competencias. Tal vez probablemente lo que definitivamente hace falta es que entendamos que esa evaluación no es punitiva, sino que es justamente evaluación para mejorar. Hay evaluación que luego se convierte en formación docente, es decir, hago un diagnóstico y de ahí defino que tengo que formar a los docentes en determinadas áreas. Pregunto. Lamentablemente no lo tenemos, pero es importante comenzar a trabajar en un tipo de evaluación que ya la hemos bosquejado desde el año pasado, que es una evaluación formativa. Permite tanto al estudiante como al docente ir construyendo un proceso de evaluación. Me explico. Una de las cosas que decíamos, ¿cómo hacemos de quitar este miedo, esta cuestión punitiva que tú dices, esta cuestión de que estamos evaluando para poder que usted vaya mejorando? ¿Qué es lo que queremos hacer? Como para ir acercando desde el INEVAL el proceso de evaluación. Es hacer una plataforma amigable que lo pueda utilizar el padre de familia, le pueda utilizar el profesor, le pueda utilizar el hermano mayor del niño o del joven, donde se pueda plantear las temáticas, los tópicos que se trabajan en tal o cual año, y que de acuerdo a eso se vayan construyendo, armando, digamos, a través de ítems que nosotros vamos a liberar o tenerlos dentro del banco. Y esto quizás lo van a haber oído de docentes, es a qué rato tenemos el tiempo de ir construyendo actividades y demás, y con las justas alcanzamos a preparar clases, y ahora nos piden que establezcamos deberes y demás, y no tenemos textos, o ya los textos se acabaron en el sentido de que ya les di todos los ejercicios que tenía que tener y ya no se me ocurre uno más. Entonces, esta idea de trabajar en esta evaluación formativa nos va a permitir ir acercándonos más a la comunidad con esta plataforma, con estos ítems que les puedan permitir a ellos ir construyendo. Es algo, tiene su complejidad. Nosotros en los equipos hemos tenido docentes de mucha valía
pero que en un momento han dicho ¿saben qué? Esto está muy interesante, pero me toma demasiado tiempo hacer una evaluación con todo lo que ustedes piden, que sea plausible, que sea objetiva, que tenga distractores similares. No tengo el tiempo, porque sí es un proceso complejo. Claro. Normalmente se piensa que estas pruebas como TERCE, como ERCE, son pruebas que miden conocimiento y no necesariamente miden destrezas y no miden habilidades blandas, no lo sé, es parte de la pregunta. A lo mejor como la que se hizo de CEIN de primera infancia, se ha pensado o las evaluaciones que se están haciendo dan ese paso adicional. Nunca me olvido que una docente me decía, deberían de medir inteligencia emocional, resolución de conflictos. Ahí va, esa pregunta es grande, pero Sí. seguro me vas a ayudar. Bueno, vamos a tratar de sintetizar. Primero, en contexto, nosotros como INEVAL no evaluamos de manera censal, que ojalá que algún momento tengamos el recurso para hacer a nivel de todo el país. Hacemos una muestra estratificada, pero evaluamos a cuarto, séptimo, décimo, tercero de bachillerato, o sea, a la final de cada uno de los subniveles, en las 4 áreas básicas. Esa evaluación trabajada en los estándares y en unas que le llaman definiciones operacionales establecen las temáticas y dentro de estas temáticas, obviamente, al trabajar el estándar que el ministerio plantea es un estándar que maneja contenidos, procedimientos y en ciertos momentos actitudes. Hay estos componentes. Sin embargo, obviamente las preguntas tienen más un enfoque o un refuerzo en el tema cognitivo, Cognitivo, tienes. pero están acompañadas tanto estas pruebas que te menciono en las 4 áreas básicas como las internacionales que ya te voy a mencionar, en dos componentes adicionales a la evaluación, que son un cuestionario de habilidades socioemocionales y otro que tiene que ver con factores asociados. Y nos ha permitido saber un poco cómo están nuestros estudiantes en temas como empatía, diversidad, y hemos encontrado cosas bien, bien interesantes, el entender al otro, el aceptar al otro, el aceptar al diferente. Nuestros niños y jóvenes son mucho más cercanos Que a esto que nosotros los los adultos. adultos, totalmente. Pero ¿cuál de todas estas que es autorregulación, por ejemplo, que tanto tú como Mónica, yo como Susana necesitamos tener un refuerzo de alguien que nos vea para hacer las cosas que debemos hacer, o tenemos una autorregulación que nos permite a nosotros mismos hacer nuestras actividades sin necesidad de tener un tercero, tener un maestro delante? En estas estamos, digo yo, a nivel promedio, bien. ¿Qué nos falta? Y los promedios es un 57% de estudiantes, niños y niñas, en uno de los que demuestran empatía. Y tú dices, wow, con números, 57 que sí, pero ¿y el resto? Esos 43, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como docentes o como padres de familia para ir trabajando la empatía, el ponerse en los zapatos del otro y entender una situación diferente o diversa a la mía? Entonces, ese es el punto en el que también es necesario que trabajar la evaluación, no solamente de conocimientos. Y el último, que es el de factores asociados, es cómo influye la repitencia escolar, el uso o no de materiales didácticos, el uso o no de las computadoras, el saber si su padre o su madre tienen un trabajo estable. Son cerca de 150 aspectos que se toman en cuenta, porque el resultado, un promedio de decir que tantos estudiantes tuvieron tales o cuales, nos demuestran, sí, un número, pero no está, y esto es lo que le complementa, este factor asociado de saber que el aprendizaje no se da per se, sino que confluye un montón de factores. La evaluación del ERCE, que estamos ya, hicimos la prueba piloto el año pasado, tienen también estos componentes, habilidades socioemocionales, y tenemos también factores asociados. ¿Y qué es lo interesante de estas evaluaciones, Mónica? Es que nos permiten ir mirando a través de diferentes cortes cómo van los aprendizajes de nuestros estudiantes. El último se hizo en el 2019, se hacen cada 5 años el del IESE, y vamos a ver qué pasó después del proceso como una Uy, la pandemia, pandemia. un proceso complejo, porque en el 2019, cuando dimos los resultados, todavía no estábamos en pandemia. Ahora Así vamos a ver es. en el 2025 y lo que se llama, vamos a comparar cómo van estos resultados. Entonces,
todo este proceso de caída, de un incremento leve, luego el volver a normalizarse, son procesos que a nosotros nos permiten visualizar que el trabajo no es solamente el decir vamos a entrar a la presencialidad y vamos a volver a ser como éramos antes, sino que de todo lo que vivimos nos sirvió para poder como maestros y como autoridades y como instituciones hacer, porque el trabajo que se ha hecho desde la parte de conocimientos es buena, pero yo creo que debemos irla también enlazando con el tema de lo socioemocional, que de alguna manera eso se ha hecho esfuerzos, pero creemos que todavía hay que seguir trabajando en ello. No todo el mundo sabe que llegan unas pruebas que se llaman PISA y nos ubican en el mundo y o nos ubican al final de la cola o nos ubican en el medio y por qué hay unos países que son unas estrellas y sí creo que es importante entender en qué consisten estas pruebas como la PISA, como la ERCE y qué es lo que evalúan y por qué es importante que sí se haga en nuestro país a dónde se hace en nuestro país. O sea que solo eliges a los de esa, ¿cómo eliges esa muestra para que realmente sea representativa de los aprendizajes? Cuéntanos un poco. Bueno, Mónica, las evaluaciones internacionales son fundamentales porque si bien es cierto, nosotros podemos evaluar en casa, dentro, digamos, pero es necesario saber cómo estamos con respecto a los otros países. Y eso es justamente lo que la evaluación internacional nos permite. En la evaluación de ERCE nos evaluamos frente a 18 países y vemos los resultados en cuanto a conocimientos, fundamentalmente en el tema de que hay un ejercicio complejo pero enriquecedor y de mucho aprendizaje porque nuestros técnicos tienen que irse a capacitar, es poder establecer ciertas temáticas comunes, igual que en Paraguay, Ecuador, Panamá, o sea, es decir, el ver los mínimos básicos que, para todos los países, que esto es un trabajo bien fuerte porque luego hacer una traducción del enunciado que se trabaja, y bueno, es todo un proceso. Pero lo importante es saber que de estos aprendizajes, cómo estamos con relación a estos conocimientos entre un país y otro. Esto es contenidos, esto es cognitivo, estos son aprendizajes, obviamente matizados por el tema de las habilidades socioemocionales y de factores asociados que da este triángulo perfecto. Pero la otra evaluación, que es la de PISA y la que yo recuerdo desde hace varios años, cuando en el 2018 se hizo una primera prueba PISA-D, que nos comparamos con un poco de países y hubo un revuelo diciendo de que cómo es que estamos entrando a unas evaluaciones y no estamos en capacidad y no sé qué. Justamente por eso, para saber cómo van nuestros aprendizajes frente al resto. Pero con el distintivo que PISA, si bien es cierto, tiene unas temáticas básicas, lo que trata de evaluar PISA son habilidades y temas procedimentales. No trabaja el tema de decir, vamos a ver ahora las partes de la planta y vamos a ver la clasificación. No, trabaja sobre qué procesos mentales son los que se requieren. Y para ello, obviamente, en este PISA, que es Resultados 2025, que también tiene un énfasis en el área de ciencias, que creo que es fundamental porque es como que a veces las ciencias están un poquito como escondidas, que no son tan importantes, y especialmente también las ciencias a veces desde el enfoque de cómo las niñas, mujeres, trabajan el tema de ciencias. Entonces, las dos se complementan perfectamente, porque el IESE trabaja este currículum conjunto, digamos, de mínimos básicos de aprendizaje, en tanto que PISA trabaja estos temas de habilidades. El saber lo que va a ser nuestro resultado, que de hecho, alguien nos ha dicho, pero ¿por qué van a valorar si sabemos que estamos mal? Sí, justamente para saber de todo lo malo que estamos, qué vamos a poder comenzar a mejorar. Es una evaluación con 90 países de América, de Oceanía, de África, de todas las partes del mundo, pero nos van a permitir estar dentro de ese grupo y saber qué está pasando con nuestra situación de habilidades en relación con los otros países. Entonces yo creo que las dos evaluaciones nos van a dar una visión muy buena de qué estamos haciendo. Y algo que yo te decía, con eso sí quisiera mencionarte que una entidad que se encarga de evaluación, podemos, como INEVAR y como otras instancias, trabajar en pro de mejorar procesos. Voy a poner dos ejemplos muy cortitos.
El Perfecto. trabajar con UNICEF, el haber hecho la evaluación de los aprendizajes que tienen los niños después de haber hecho una intervención de 4 años, va a permitir efectivamente saber cuáles son estos puntos nucleares de mejora, cómo ve la comunidad, porque después de esta evaluación se hace una investigación y se trabaja en un documento. El poder, por ejemplo, trabajar, como nos decían en un momento determinado, nos decía el municipio de Quito, queremos que se evalúen a nuestros establecimientos para saber qué como municipio podemos hacer en pro de esto. Teníamos una reunión con el Ministerio de Educación para establecer dentro del Plan Nacional de Desarrollo cuáles son los indicadores básicos que se deberían medir, y uno de ellos es cómo vamos a mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. El llegar a poner ese nivel de decir vamos a aumentar un 10, 15, 30 o 50% hasta tal año, nos permite también tener una brújula. Y una última acción que creo que es fundamental es que con la nueva LOEI, digamos, hay un componente que se añadió, que es que en este año el Ministerio de Educación debe establecer cuál es la política nacional de evaluación, lo que nos va a permitir estar todos enfocados y estar de la mano en un entendimiento de qué debemos hacer para trabajar en evaluación educativa. Qué fantástico. Efectivamente, hace muchísimos años y gracias a Dios en mi recorrido profesional descubrí que no evaluar es caminar a ciegas. Tú acabas de usar la palabra brújula, efectivamente. La evaluación es en todas las profesiones, no solo en el sistema educativo nacional, sino en todo el accionar. La evaluación es la que te permite entender dónde estás y a dónde quieres ir. Si no tienes una evaluación, es tan difícil entender dónde estás y cualquier paso que das son pasos de ciego sin conocer exacto, estoy aquí ubicado. Y si esa ubicación es mala, bueno, sé que la ubicación es mala y tengo a dónde aspirar a ir y tengo cómo plantearme metas para seguir midiendo y seguir evaluando y retomando el rumbo. Y por eso me parece tan valioso lo que haces, Susi. Te agradezco millón por haber aceptado esta entrevista. Mónica, muchísimas gracias. Encantada de haber compartido este espacio contigo. Ojalá que tengamos la oportunidad de contarte cómo algún momentito, invítame cuando tengamos los resultados de las otras evaluaciones de nuestros estudiantes, decírtelo de una manera para todos quienes nos escuchan, cómo estamos. Cuando tengamos los resultados también de las evaluaciones internacionales, será un gusto poder compartir cuáles son las lecciones aprendidas de estos trabajos realizados. Te mando un abrazo. Esto ha sido todo por hoy en Buenas Razones para Conversar. Hoy estuvimos con Susana Araujo, una educadora con muchísimo recorrido en el Ecuador y que ahora es la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Evaluación, conocido como INEVAL. Susana Araujo hoy nos ha explicado cómo las políticas públicas en educación están influidas justamente por esos hallazgos de las investigaciones que realiza el INEVAL, no solo en el Ecuador, sino en todos los países. Lo importante que es que se hagan evaluaciones docentes y evaluaciones de los aprendizajes, evaluaciones de las habilidades mentales, evaluaciones de contención socioemocional, del desarrollo socioemocional, de la capacidad de empatía de los niños. El trabajo del INEVAL sin duda es interesante, pero sobre todo muy importante para los avances en la educación de nuestro país. Ha sido todo por hoy. No dejen de buscarnos en @cabipanc y en nuestra página web www.ipanc.org. Nos vemos en una próxima entrega.